que hemos titulado el evento cumbre de la historia. Este evento es un evento en 3 escenas y hoy vamos a tratar la primera de esas 3 escenas, que es la agonía que Jesús vivió en el huerto del Getsemaní. La segunda escena, que es el juicio y la muerte de Jesús, y finalmente la última escena será acerca de la resurrección, el evento cumbre de la historia de la humanidad, la agonía de Jesús en el Getsemaní, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Y lo hemos titulado Nadie sufrió como Él. Vamos a exponer, vamos a mencionar las 4 causas de la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní. La primera de esas causas es la sensación de soledad que él experimentó. Desde la eternidad, Jesús fue uno con el Padre. No hubo un momento en la eternidad pasada que Jesús no existiese. Él es desde el principio y su existencia es eterna. Así que el Padre siempre estuvo con el Hijo. Durante su ministerio terrenal, Jesús sintió que Él estaba en la compañía y en la comunión con su Padre. Dijo lo siguiente, aparece en Juan capítulo 8 y versículo 29. Porque el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él agrada. Amén. Eso Jesús lo dijo una vez, pero lo pudo haber repetido todas las veces porque él sentía que Dios estaba con él, que Dios escuchaba sus oraciones y había una comunión ininterrumpida entre el Hijo y el Padre. Sin embargo, todo cambió cuando se acercaba la hora de que fuese entregado, arrestado, enjuiciado y martirizado. A medida que se acercaba ese momento, la primera escena de la pasión de Jesús, a medida que se acercaba ese momento, todo comenzó, todo cambió, todo comenzó a cambiar. Jesús salió de Jerusalén y se dirigió al huerto de los Olivos, al monte del Getsemaní. Estando allí, le pidió a los discípulos que se quedasen mientras él iba un poquito más adentro del huerto a orar. Siguió caminando con los 3 discípulos con quienes él más tenía empatía, Pedro, Santiago y Juan. Y estando los 3 a cierta distancia del resto de los apóstoles, Jesús dijo lo que aparece en Mateo 26:37. Empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No fue que Jesús lo dijo, sino que el evangelista Mateo describe que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo Mateo lo sabía? Desde que salió de Jerusalén rumbo al huerto del Getsemaní, Jesús había cambiado dramáticamente. Se veía una sensación de tristeza en su rostro, en su conversación. Cuando llegan al huerto al huerto del Getsemaní y Mateo se queda, observa a Jesús que se adentra con Pedro, Santiago y Juan, y él se da cuenta de lo que está pasando. Por lo tanto, describe que Jesús empezó a entristecerse y a angustiarse, y menciona en gran manera. Entonces Jesús dijo lo siguiente, aparece en Mateo 26:38, y vamos a leer lo que está en amarillo. Estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Las palabras no pueden ser más descriptivas. Estoy abrumado de tristeza, al punto de que siento que voy a morir de tristeza. Por favor, quédense aquí, Pedro, Santiago y Juan, quédense aquí conmigo.
¿A qué se debió la agonía que Jesús estaba experimentando? Se debía a una extraña sensación de soledad. La soledad, los seres humanos experimentamos soledad, pero la soledad más terrible que experimenta un pecador, un ser humano, es causada por el pecado. Adán probablemente sintió más que muchos de nosotros lo que es sentirse lejos de Dios por causa del pecado, y mencionó a Adán porque Adán vivió en armonía con Dios por un corto tiempo y él sintió la soledad, él experimentó la soledad después que pecó. Hasta ese momento él no sabía lo que era soledad. El pecado es lo que causa que el hombre se separe de Dios, y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 59 y versículo 2, que dice así: Vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Voy a tratar de explicar lo que yo pienso que ustedes saben muy bien. Cuando nosotros estamos conscientes de que hemos pecado, nos sentimos separados de Dios y experimentamos una sensación horrible, sencillamente horrible. Mientras más íntima es nuestra relación con Dios, mientras más gozo, paz y alegría derivamos de nuestra relación con Dios, más violenta es la sensación de soledad y de alejamiento cuando pecamos. Yo dije el pasado, en uno de los temas anteriores, que yo soy feliz 24 horas al día menos unos pocos segundos. Cuando yo estoy consciente que aunque sea en pensamiento yo me he desviado de Dios, siento la separación de Dios. Me da esa sensación de que estoy lejos de Dios, solo porque en pensamiento me desvié. Cuando ocurre que en acto uno se desvía, esa sensación es horrible, una sensación que yo no quisiera experimentar más. Jesús lo experimentó de una manera más violenta que nosotros, porque Jesús nunca pecó. No había razón para que él se sintiera separado de Dios, con la excepción de que él estaba llevando sobre sí nuestros pecados y estaba sintiendo en nuestro lugar esa sensación de estar separado de Dios. La separación Jesús la comenzó a experimentar porque se sintió separado de Dios y porque tenía el temor de que quedara separado permanentemente del Padre. Eso le resultó en una experiencia horrible, indescriptiblemente horrible, pensar que él quedara separado permanentemente de su Padre. ¿Quién es la persona que usted más ama? Yo puedo decir que la persona que yo más amo después de Jesús es a mi esposa. Yo creo que yo no podría vivir sin ella. Y para mí nada más pensar de que pueda haber una separación por la razón que sea, inclusive por la muerte, eso nada más me produce mucha tristeza. Jesús estaba experimentando una tristeza horrible. Y esa sensación de quedar separado permanentemente del Padre fue solo la primera causa de su agonía. La segunda causa de su agonía fue pensar que su naturaleza humana era muy frágil y no pudiera resistir la lucha final. Esta parte para mí es la parte más importante del tema, porque
vamos a entender algo que probablemente no hemos pensado antes en esto. En el contexto de Génesis 3:15, a Jesús le quedaban menos de un día para aplastar la cabeza de Satanás. Y en ese corto tiempo de menos de un día, porque Jesús murió a las 3 de la tarde, así que lo que le quedaba es desde la puesta de sol hasta las 3 de la tarde. Estamos hablando de 21 horas o probablemente menos de eso. Tenía ese tiempo para aplastar la cabeza de Satanás, y Satanás, según Génesis 3:15, iba a herir su carcañar. Esos términos que usa Génesis 3:15 describen el conflicto final entre Cristo y Satanás, que todavía no se había dado. En los primeros 33 años de existencia de Jesús, ese conflicto no había llegado a la culminación, iba a culminar en este último día. Satanás sabía que esta era su última oportunidad para derrotar a Jesús. Y como él lo sabía muy bien, iba a recurrir a todo lo que pudiera para hacer pecar a Jesús. La lucha entre Jesús y Satanás no era cuerpo a cuerpo, no era con ondas, ni con espadas, ni con lanzas, ni con pistolas, ni con armas blancas. Era una lucha espiritual. Satanás tenía que inducir a Jesús a pecar antes de que Jesús muriera. Él tenía que hacer que Jesús muriera en pecado. Si fracasaba, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo y él mismo sería derribado y desechado. Si él podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser su reino y la familia humana estaría para siempre bajo su poder. Para Satanás todo estaba en juego. Desde la puesta de sol, cuando comenzó el jueves, cuando terminó el jueves y comenzó el viernes, durante la noche iba a verificarse esta lucha entre Cristo y Satanás, una lucha espiritual. Jesús sabía también que era la última oportunidad que él tenía de vencer a Satanás. O ahora o nunca más. O ganaba la victoria en favor de los seres humanos, o los seres humanos quedaríamos perdidos para siempre. ¿Cómo Jesús iba a afrontar todo lo que Satanás iba a emprender? Él tenía que resistirlo todo. Él tenía que permanecer leal a Dios. Él tenía que permanecer en obediencia a Dios hasta la misma muerte. A medida que el tiempo pasaba, Satanás trataba de inducir a Jesús al desánimo, a que se rindiera, y Jesús lo resistía todo, firme en su confianza en Dios, leal al mandamiento de Dios. Morir sin haber pecado para Jesús era vencer. Para Jesús, morir sin pecar era aplastar la cabeza de Satanás, porque eso era sentencia de muerte para Satanás. ¿Que no moriría en ese momento? Claro que no, pero ya estaba sentenciado a muerte y eventualmente moriría. Jesús sabía que tenía que vencer como hombre. Ese era el problema. Su agonía era pensando si su naturaleza humana resistiría esta lucha con Satanás. Recuerden que Jesús heredó la naturaleza de Adán 4000 años después del pecado, debilitada por el pecado de la humanidad. Aunque Jesús no tenía naturaleza pecaminosa, como Adán, él podía haber caído en pecado. Por lo tanto, él sabía que tenía que vencer como hombre y que no podía recurrir a su divinidad. Si Jesús recurría a su divinidad para vencer a Satanás,
nosotros estaríamos perdidos. Porque nosotros no podemos recurrir a nuestra divinidad porque no somos divinos. Dice el deseo de todas las gentes, sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el conflicto. Frente a las consecuencias posibles, embargaba su alma el temor de quedar separado de Dios para siempre. Segunda causa de la agonía de Jesús en el Getsemaní es el temor de que su naturaleza humana no resistiera la lucha contra Satanás. Pasamos a la tercera causa de la agonía de Jesús y esta tercera causa es la pesada carga del pecado de la humanidad que él llevaba sobre sus hombros. No era una lucha entre Cristo y Satanás, era una lucha entre Cristo y la humanidad, estando Jesús representando a la humanidad. Así que lo que pasara con Jesús afectaba a toda la humanidad y a todo el universo. Jesús no moriría por accidente, por enfermedad o por vejez, porque Jesús nunca pecó, por lo tanto Jesús no estaba sujeto a la muerte. Jesús se iba a sujetar a la muerte como un acto voluntario y por amor. Yo espero que me estén entendiendo. Jesús no estaba sujeto a la muerte porque él nunca pecó. Sin embargo, se iba a sujetar a la muerte de manera voluntaria y por amor. Iría a la muerte como sustituto, esa palabra que usamos anoche, como sustituto en lugar de todos los seres humanos. Sí, Jesús iba a morir, pero él tenía que morir sin pecar. Él tenía que morir sin pecar. Si él moría sin pecar, derrotaba a Satanás y liberaba a sus cautivos, que son los seres humanos. Si él pecaba antes de morir, no me pregunten qué hubiera pasado. Porque lo único que les puedo contestar ciertamente, los seres humanos nunca hubiésemos sido salvos. Finalmente la humanidad moriría por causa del pecado. Dice Isaías en el capítulo 53 y versículo 4, lo que Jesús llevó sobre sus hombros. Dice así: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y en el versículo 6, Isaías 53:6 añade lo siguiente: Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué Jesús sufría? Porque él sabía que de su éxito o de su fracaso dependía toda una humanidad de billones y billones de seres humanos. Eso le producía una carga, ¿de qué tipo? Una carga mental. Y a eso es lo que llamamos agonía. No quise usar la palabra pasión, porque Satanás ha hecho que la pasión tenga otro significado. Por eso el Señor me puso en la mente que usara la palabra agonía. Jesús pasó por una agonía y esa agonía lo dejó exhausto. Lo dejó tan exhausto que necesitó ayuda para poderse mantener con vida. Y esto lo dice Lucas en el capítulo 22, versículos 43 y 44, que dicen así: Entonces apareció un ángel del cielo que lo confortó. En su agonía oraba más intensamente, y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Ninguno de nosotros ha tenido una angustia mental tan terrible que haga que los conductos sanguíneos se rompan y la sangre salga por los poros. Probablemente ninguno de nosotros ha pasado por eso, porque ninguno ha tenido que vivir una experiencia de agonía tan terrible como la de Jesús. Pero Jesús pasó por esa agonía
y su sudor era como grandes gotas de sangre. Gotitas de sangre que salían por los poros, se unían unas con otras y cuando se hacían grandes, el peso hacía que cayera esas gotas de sangre. Él estaba pasando por una agonía y esa agonía se estaba dando en su mente. Él estaba pensando o venzo o la humanidad se perdió para siempre. La cuarta causa de la agonía de Jesús fue la ingratitud de los seres humanos. Jesús sabía que los discípulos le iban a abandonar. Jesús sabía que esa misma noche Judas le iba a entregar solo porque codiciaba 30 monedas de plata. Judas amaba a Jesús, pero había algo que Judas amaba más que a Jesús: el dinero. Y a la hora crucial, él se rindió al dinero y traicionó a Jesús. Y Jesús lo sabía. Pedro, su gran compañero en los momentos más importantes de su vida, le iba a negar. Y le iba a negar con malas palabras y con maldiciones. Mientras él oraba intensamente en el huerto, todos sus discípulos, los 11 que habían quedado con él, estaban durmiendo. Él les había pedido que oraran por él, pero en vez de orar, se rindieron al sueño. Pesó más su necesidad de dormir que la necesidad de Jesús. Todo esto le abrumaba de tristeza. ¿Cuáles fueron las causas de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní? El primer evento, la primera escena del evento cumbre de la historia. ¿Cuáles fueron esas causas? Vamos a ver si las recuerdan. Primero, la sensación de soledad al sentirse que se estaba separando del Padre y que podía quedar separado permanentemente. Segundo, el temor a que su naturaleza humana no pudiera resistir el conflicto final. Tercero, el peso del pecado de la humanidad que caía sobre sus hombros. Y cuarto, la ingratitud de los seres humanos. Por eso es que podemos decir, nadie sufrió como Jesús. Los que han perdido sus hijos sufren, los que han perdido sus cónyuges sufren, los que han perdido el trabajo sufren, los que han perdido la salud sufren, pero nadie ha sufrido como Jesús, porque nadie amó como Jesús. Dios nos amó tanto, o nos ama tanto, que dio a su Hijo para que su Hijo viviera lo que nosotros hemos estado estudiando durante esta semana. Pero cuidado con olvidar que no solamente Dios tanto amó al mundo, sino que Jesús tanto amó al mundo también, que se dio a sí mismo en rescate por todos. De esta obra que Jesús hizo por nosotros, muchos no saben nada. De esto que he estado predicando, muchos, inclusive muchos profesos cristianos, no saben nada. El que entiende el precio que Jesús pagó por nuestro rescate, el que entiende el amor de Dios y el amor de Jesús, decide que su vida tiene que cambiar, que su vida tiene que ser transformada, que no puedo seguir siendo el mismo, que tengo que cambiar. Si Dios se interesa por mi salvación, ¿cómo yo no me voy a interesar por esa salvación? Si Dios quiere que yo cambie, ¿cómo yo no voy a hacer sacrificios para cambiar dramáticamente? El último texto que vamos a leer que dice así: De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que profesa meramente fe en Jesús sigue siendo la misma persona de antes, con unas pocas modificaciones cosméticas, pero en realidad sigue siendo igual. Pero aquel que entiende el amor de Dios Padre y el amor de Dios Hijo, aquel que valora lo que Jesús pasó para salvarnos, esa persona acepta a Jesús como Salvador, cree que por la fe en Jesús sus pecados han sido perdonados y acepta a Jesús como el Señor de su vida, diciéndole a Jesús: de ahora en adelante quien manda en mi vida eres tú, y viviré en armonía con tus enseñanzas y con tu ejemplo. Por eso es que dice el texto: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La mentira quedó atrás, el engaño quedó atrás, las malas palabras quedaron atrás. El carácter es transformado y todo comienza porque entiendo el amor de Dios y el amor de Cristo. Lo entendí, lo valoré y hago lo que sea para agradecer ese amor, dejando que el Espíritu de Dios transforme mi vida. El llamado en esta noche es muy sencillo. Tenemos que venir a Jesús y permanecer en Él. Venir a Jesús y permanecer en Él significa que se va a encargar de obrar de adentro para afuera una transformación progresiva de nuestra vida, de nuestro carácter. Eso es lo que significa venir y permanecer en Jesús. Vamos a cantar el himno Ven, amigo a Jesús, y aprovechen para venir a Jesús, para hacer lo que las palabras del himno dicen. Y quizás en vez de decir ven amigo a Jesús, podamos decir vengo amigo a Jesús. Yo vengo a Jesús y voy a permanecer en Él.